Leemos la palabra, Salmo 122, verso 1 en adelante. En el nombre poderoso de ¿quién? Y decimos, amén. Entonces dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jac, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en esta hora hemos leído tu palabra y pedimos, Señor, por la paz dentro de tu casa, dentro de tus atrios. Así como el rey David oraba y pedía por la paz de Jerusalén, nosotros pedimos por la paz de nuestra ciudad donde vivimos, por la paz, por la casa donde habitamos, donde hacemos vida, donde, Señor, compartimos en tu presencia tu palabra, tu mensaje. Os bendecimos este lugar y pedimos, Señor, que envíe tu palabra a nuestro corazón. Amén. Amén, amén, Señor Jesucristo. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo lo dijo: hay que pedir, pero hay que saber pedir. Porque la Biblia dice que hay cosas que pedimos que no sabemos lo que pedimos. Como cuando los hijos de Zebedeo vinieron con su madre a pedir al Señor que uno tuviera en el reino a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? El Señor: vosotros no sabéis lo que pedí. Entonces hay que saber pedir. A Salomón se le dijo: pide lo que quiera. Dios también nos pone a prueba y nos dice: pide lo que quiera. A ver qué pedir. Ahora conseguimos que es necesario un maestro, es necesario un hombre sabio, un hombre doctor, para enseñar. Salomón fue enseñado por David. David lo aconsejó, lo instruyó para que él pudiera tener conocimiento sobre lo que iba a hacer como rey. Por eso cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera, Salomón pidió sabiduría. ¿Ve? Sabiduría, ante toda cosa, sabiduría. Samuel tuvo un maestro llamado Elí. Entonces Samuel fue instruido, enseñado por Elí, el maestro, el sacerdote. Y cuando Dios llamó a Samuel, Samuel corrió de esta vez. Entonces Elí le dijo a Samuel: quédate quieto donde está, en tu lecho, y cuando oiga que te llame Samuel, tú vas a decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Ve? Entonces es necesario un maestro, siempre. Alguien que te enseñe las maneras, las formas, cómo acercarse a Dios. Porque la gente necesita
entender y conocer a su Dios, porque Dios se acerca al hombre y dice, le habla en sueño, le habla en visiones nocturnas. Cuando los hombres o los hijos de los hombres van a su lecho, a su descanso, Dios se acerca, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere, del impío. Dios siempre está procurando salvar. Y habla al hombre, y palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Dios está procurando apercibir a la gente para que no caigan en el precipicio, para que no los sorprendan plagas, juicio, que están predichos, que no habrá quien los detenga, porque ya Dios los vio, que vendrían y darían contra los seres humanos en la tierra. Pero el Señor mandó palabra para preparar, capacitar a la gente para que no caiga en esos juicios. Pero la gente pasa desapercibido la advertencia de Dios. Que Dios, antes de mandar un juicio, Dios primeramente alerta a la gente. Dios envía un mensaje, envía siempre un mensajero, un mensaje, una palabra de alerta, para que los que estén dormidos despierten, los que estén acostados se levanten. ¿Ven? Los que van por un camino de error, rumbo a la perdición, a la muerte, al precipicio, se detengan. Los que estén descarriados regresen al camino original, al buen camino. Eso es nuestro Dios. Amén. Amén. Parece que Dios es bueno, ha sido bueno, será bueno, porque Dios le da oportunidad a todos. No quiere la muerte del que muere. Él manda un llamado a arrepentirse, a regresar, volver. Dejen de hacer eso. Por eso es que el mensaje de Dios está apercibiendo a muchos. El mensaje de Dios es como una trompeta que llama a la gente. Oigan, pero hay que ser entrenado sobre los sonidos de las trompetas, porque la trompeta no puede dar sonido incierto. Así que el que toque la trompeta tiene que saber tocar la trompeta, para que los que sean instruidos sobre los sonidos, los toques de trompeta, al oír tocar la trompeta, el sonido que da la trompeta, tocándola, manipulándola, controlándola, alguien que fue enseñado para tocar la trompeta y dar tal sonido, y cada sonido identifica el llamado, el alerta, la advertencia. No todo el mundo puede tocar la trompeta. Entonces tiene que ser enseñado, tanto el que la va a tocar, y se enseña también a aquellos que van a oír el sonido de trompeta. Por eso no todo el mundo puede ser un maestro, no todo el mundo puede ser un profeta, no todo el mundo puede tocar la trompeta de Dios, llevar el mensaje de Dios. Y necesita el pueblo ser enseñado sobre lo que es profecía, sobre lo que es ciencia de Dios, sobre lo que es conducta, orden y doctrina. La gente necesita ser enseñado sobre lo que es el mensaje de las buenas nuevas, lo que es el evangelio, lo que es el mensaje apostólico, la doctrina apostólica. Es necesario que el pueblo aprenda a oír. Hay que enseñarlo sobre lo que es oír, prestar atención, inclinar oído, ser respetuoso, reverente a la palabra. Hay que enseñarlo sobre lo que es hacer un culto a Dios, ofrecer un sacrificio a Dios que sea agradable, que sea acepto. Es necesario. Por eso fue que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas.
Dice que la palabra de los sabios son como aguijones, pero como clavos hincados las de los maestros, las congregaciones dadas por un pastor. Entonces vemos allí que Dios levanta a los maestros. Los maestros traen esa enseñanza. Y los pastores, dice, aún la dan en las congregaciones. Ahora vemos allí que los profetas que Dios levantó llegaron a ser los profetas porque la palabra vino a ellos. Pero más allá de ser un profeta, también fueron constituidos como los maestros que enseñaban al pueblo. Como Moisés, siendo profeta, que la palabra vino, era el maestro que enseñó las leyes en Israel. También el pastor que apacentaba al oír y atender a la gente. También ser el apóstol enviado de parte de Dios. Y ser el gran evangelista que hizo milagros, prodigios y maravillas. Amén. Ahora conseguimos que Dios puede llenar un hombre de virtudes. Y ese hombre puede reflejar las virtudes de Dios cuando él esté ejerciendo en el llamado, en el ministerio. Y Dios lo pone, ¿por qué? Porque es necesario que el pueblo oiga, que el pueblo sea enseñado. Porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Es subyugado, sometido, esclavizado. Y pasa entonces por el dolor, por el sufrir. Y Dios no quiere que pase por eso. Dios no quiere que pase por eso. Entonces, si no queremos, tenemos que poner más interés. Más interés en las cosas que hemos oído. Mucho más interés en lo que ha sido predicado por nuestro Señor Jesucristo y luego por los santos apóstoles del Señor. Y siguiendo la cadena de los enviados de Dios, que son aprobados, señalados, vindicados, confirmados que Dios los envió. Porque el que Dios envía, la palabra de Dios va a hablar. Y el que es de Dios recibirá el que Dios envía, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mi oveja oye mi voz y me sigue. Entonces estamos siendo confirmados aquí en la palabra. ¿Ve? Estamos siendo confirmados aquí en la palabra que Dios en verdad tiene llamado con la gente. Dios tiene llamado. Entonces vamos allí a continuar con el trabajo que Dios está haciendo, porque Dios todavía trabaja. La Biblia dice que el Padre aún trabaja en San Juan 5:17. Lo que Dios ha comenzado lo va a perfeccionar. Dios está lidiando con la gente, como dice Filipenses 1:6, ¿verdad? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero nosotros debemos prestar atención, siendo diligente, como dice Hebreos capítulo 2, siendo diligente en las cosas que hemos oído. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero el problema está en los hombres. En que el hombre se descuida. En que el hombre al descuidarse pierde una salvación gratuitamente que Dios le ofrece. Entonces nosotros no queremos pasar por lo que quedó escrito, que aquellos que se descuidaron y dejaron pasar por alto las palabras de advertencia, de alerta que Dios envió. Si no queremos caer donde ellos cayeron y pasar por lo que ellos pasaron, por el dolor, el sufrimiento, y tuvieron gran pérdida, entonces los interesados somos nosotros. Los interesados somos nosotros. Entonces tenemos que comenzar desde abajo. Hay que darle leche a los niños. Hay que darle leche a los niños. A los niños hay que instruirlos en el camino del Señor desde pequeño. Samuel tuvo una gran dicha, que nació bajo un sacrificio, nació bajo ruegos y súplicas
de años, porque Ana tenía años llorando y sufriendo. Pero dice la Biblia que llegó un momento en que ella lloró y derramó su alma. Entonces Samuel nació bajo ese ruego, bajo ese llanto, bajo una palabra profética que le soltó Elí a Ana. Y vemos allí que ella hizo un compromiso ante Dios y Dios se agradó de eso. Dios le dio el hijo. Dios le dio el hijo que quería. Primero hay que darle a Dios. Hay mujeres que son estériles, que no dan hijos, pero no toman el ejemplo que primero hay que darle a Dios. Ella dijo: el hijo que tú me dieras te lo daré a ti, Señor, para que sea usado en tus manos, para que sea tu instrumento, canal de bendición, donde traiga sanidad, liberación, salvación, ejemplo a seguir. Y cuando ella le ofreció ese hijo, entonces Dios es fiel. Dios pide primero: dame a mí. Entonces cuando ella le dio ese hijo, dice la Biblia que después ella tuvo más hijos. Jehová la bendijo con más hijos. Ahora Samuel nació bajo ese compromiso, bajo aquella palabra profética. Se lo entregó al Señor como ella se lo ofreció, y se crió en la casa del Señor, dentro de los atrios de la casa del Señor, y tuvo lo que dice la Biblia: instrucción desde niño, y se le dio cargo y oficio en el templo desde niño. Por eso dice: bueno es que el hombre lleve su yugo desde su juventud. Bueno es instruir al niño en el camino del Señor, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el ejemplo está en Samuel, que Elí le puso un cargo en el templo. Usted se va a encargar de esto. ¿De qué, Samuel? ¿De qué se va a encargar Samuel? ¿De qué? Elí le dijo: tú te vas a encargar de que mantenga las lámparas encendidas en las noches. El templo del Señor no puede estar en oscuridad. Mantén las lámparas encendidas. Tienes que aprender a desvelarte en la vigilia de la noche. Estar velando. Ese es tu cargo y tu oficio. Mira que desde pequeño fue instruido. Y vemos que entonces, mientras Samuel ministraba a Jehová en ese pequeño oficio, entonces Dios llamó a Samuel, y la palabra le fue revelada a Samuel. Cuando se nos pone cargo, se comienza de abajo. El maestro sabe qué hacer. Elí era un gran maestro. Sabía que ese niño había nacido bajo un compromiso, bajo profecía, bajo anhelos, deseos, y que ese hijo se tenía que dedicar a Dios y ponerle cargos en la congregación. Entonces, ¿sabía Samuel sobre esto? No, pero Elí sí sabía. Y Elías sabía lo que estaba haciendo, por eso le puso ese cargo: que durmiera dentro de la casa, de Dios, que se desvelara en las vigilias de la noche, porque estando allí Dios vendría, Dios se acercaría y Samuel recibiría. Ahora vemos allí que entonces se cumple la palabra, el Proverbio 22:6. Allá está 1 Samuel. Y tuvo cumplimiento perfecto. Entonces nosotros debemos poner diligencia. Hay que alegrarse por estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera. Un día en la casa de Dios vale más que 1000 fuera. Hay que alegrarse con lo que dice: vamos a la casa del Señor. Vamos a cantar, vamos a adorar. Una cosa es demandada. Una cosa es demandado a Jehová: que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Esto fue revelado a David. Eso fue revelado, que en verdad era mejor estar en la casa de Dios.
Y el deseo de nosotros, como buen entendedor, como algo o alguien donde Dios está lidiando, tratando y dando revelación, nuestro deseo de estar dentro de la casa de Dios, en los atrios del Señor, ocupado en los oficios de las cosas del Señor. Y que esta tenemos que estar buscando. Hay que buscarle, porque el que le busca le halla. Porque el que busca le va a hallar. Si busca, hallarás. Si pides, recibirás. Si tocas, se te abrirá. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamar en tanto que está cercano. Ahora conseguimos que desde pequeño hay que darle instrucciones. Y si el hombre de Dios, el padre de familia, el pastor, el hombre de Dios, la familia de Dios y lo que encabeza la familia de Dios, si no pone este fundamento, entonces pueden suceder cosas como fracasos, derrotas, llanto, dolor, amargura. Si deja este principio. Por eso acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sepa, joven, si toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, ¿verdad? Sepa que sobre todas estas cosas le entregará cuenta a Dios. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer, ¿verdad? En los días de tu adolescencia, pero sepa que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vamos a ir un poco a la historia. Las pasiones juveniles, el Espíritu le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye, apártate. Conseguimos que Sansón hizo banquete. Los hijos de Job hicieron banquete. Y vamos a ver lo que pasó allí. Sansón, en el capítulo 14 del libro de Jueces, Sansón hizo banquete, fiesta, comida, y llamó, dice que le reunieron 30 jóvenes, porque era costumbre los jóvenes reunirse a festejar. Y esto trajo pleito, trajo problema. Esta reunión, esta pasión, las pasiones de nuestra carne, del placer. Dice que aún el banquete se hace por placer, porque son deseos en nuestra concupiscencia de nuestro ser de carne. Pero cuando Sansón hizo esto, trajo pleito, trajo problema, trajo llanto, trajo muerte. Ahora, los hijos de Job hicieron banquete. Estaban comiendo y bebiendo vino. Quiere decir que los hijos de Job se pasaron un poquito del trago, porque cuando vino la tempestad, dice que el viento sopló y pegó fuerte contra la casa, donde estaban, en la casa de su hermano mayor, el primogénito, haciendo banquete. Estaban haciendo banquete, tenían placer, estaban en la adolescencia, en la juventud. Por eso tú no puedes satisfacerte en las pasiones juveniles. Y cuando ellos lo hicieron, y dice que ya no tenían como una costumbre banquetear, festejar, y comían bastante carne, se alegraban y bebían vino dulce. Job, vemos aquí algo. Aquí hay algo muy importante. La Biblia dice que Job ofrecía sacrificio al Señor todos los días, en la mañana y en la tarde.
Y él decía, por si quizá mis hijos han pecado contra Jehová. Porque le llegaba eso que sus hijos iban y banqueteaban, asaban carne, ¿verdad? Y bebían vino. Entonces se alegraban, se emocionaban, entraban en pasiones juveniles. Quizá echar un chiste, bromear, echar algún cuento, alguna historia. Y por allí entraba el enemigo. Bebían vino. El que bebe vino se embriaga. Estaban embriagados, tanto que Job. Entonces conseguimos que Job en esa parte, Job en ese punto ahí se descuidó. Job ahí se descuidó. Y vemos allí que aunque eso fue una prueba que Dios permitió, ese puntico que dice comían y bebían vino, hacían fiesta. Cuando se hace fiesta se corre peligro. Cuando el rey Asuero hizo fiesta, hizo un gran banquete y llamó a sus príncipes nobles. Entonces trajo una celebridad muy grande. Por placer se hace el banquete, la fiesta, la comida. Entonces conseguimos que la reina, ¿verdad? Basti, cuando él la llamó, no quiso venir. Y eso trajo una desavenencia entre los grandes, los nobles, los consejeros, sobre todo los reyes y todo lo que estaban. Fue mal visto. Entonces el rey se molestó y Basti fue destituida de su cargo. Ahora el punto que me gusta aquí es que Mardoqueo era el padrastro, vamos a decir, porque adoptó a Esther, que se llamaba Hadasa, ¿verdad? Y después el rey le puso el nombre Esther, pero el nombre de ella era Hadasa. Y vemos allí que conseguimos que Mardoqueo la había enseñado, la había instruido. Cuando ella es llevada en el capítulo 2 del libro de Esther, es llevada al palacio para ser preparada. Dice la Biblia que ella no declaró, porque Mardoqueo le había dicho: no declare de qué pueblo eres, de dónde viene. Y ella tomó al pie de la letra la enseñanza, las instrucciones, así como Mardoqueo la había enseñado. Y era mansa y humilde, y dice sabia. Entonces hay que instruir, hay que enseñar. Y cuando fueron, dice cada una, a presentarse delante del rey, después de toda la preparación que hacían los eunucos, de perfumarla, dice que todas las demás pidieron a su gusto atavíos para arreglarse. La única que se entregó a las enseñanzas del eunuco, del que conocía el gusto del rey, fue Esther. Ella lo pidió porque Mardoqueo la había enseñado a ser obediente, a ser sujeta, a ser mansa, a dejarse enseñar. Todo con cuanto se te diga, cuanto te diga Hegai, todo cuanto él te instruya, acéptalo. Él es que conoce el gusto del rey. Ella lo pidió. Ella dejó que Hegai la ataviara. Y eso es una buena enseñanza. Es una buena enseñanza. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Hijo, sea obediente a tu padre. Vemos que entonces Hadasa, Esther, alcanzó
el premio de ser coronada, aceptada como esposa del rey, por haber permanecido en la enseñanza de su padre, Mardoqueo. Amén. Ahora vemos allí el descuido en Job, en ese punto. Hay que estar velando. No se puede dejar los hijos por dejar, porque herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. El Salmo 127, versículos 3 y 4 habla: herencia de Jehová son los hijos. Fruto de gran, dice, estima es el fruto del vientre. Ahora conseguimos que las hijas de Job eran 3, 4 varones y 3 hembras. Y conseguimos que después que vino ese juicio, al final, cuando Dios le restituyó lo que Satanás le había quitado, le volvió a dar sus 7 hijos, 4 varones y 3 hembras. ¿Ah? Dios le rescató lo perdido. El profeta dice, le volvió a dar sus mismos hijos. Se lo dio. Pero esos puntos son muy importantes. Hay otro punto que quiero también que tomemos. ¿Por qué sucedió que Siquén, hijo de Hamor, en el capítulo 34 del libro de Génesis, violó a Dina, la hija de Lea, ¿verdad? Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Por qué? Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ella no se sujetó. Ella quiso salir a la ciudad para conocer la ciudad. Y no hubo un hermano para que la acompañara. Ni Jacob le dijo a ella, ni Lea tampoco le dijo: mira, no puedes ir a la ciudad a conocer, a familiarizarte, a relacionarte con esas muchachas, con esas jóvenes y tener complacencia con ellas. No te conviene. Nada le dijo nadie, o nadie le dijo nada. Y ella salió a conocer las hijas, las muchachas, las jóvenes de su país donde estaba llegando. Y la vio un príncipe, se enamoró y la violó. Entonces vemos los descuidos y el dolor, la amargura que trajo a la familia, a Jacob, a Lea, a sus hijos, que entonces los hijos de Jacob, ¿verdad? Leví, Simeón, irrumpieron en ira y trabajaron sagazmente, astutamente, con premeditación, con alevosía. Si quiere a nuestra hermana, tendrá que entrar en el pacto de la circuncisión. Pero ellos decían eso era para que cuando esos hombres de la ciudad, los príncipes, los guerreros, los soldados, estuvieron circuncidados, bajo el dolor de la circuncisión, cuando tuvieran el mayor dolor al tercer día, con fiebre, en sus camas, ellos ir con espada y arremeter contra ellos y matarlos. Entonces vemos que eso no debió pasar. Si Jacob no hubiese dado permiso, no hubiese permitido que su hija saliera, su hija estaba emocionada, llegó a la ciudad de Siquén, ¿verdad?, de los heveos, y ella estaba emocionada. Por eso es que las emociones hay que retenerlas. No se puede andar por emoción. Las pasiones juveniles hay que retenerlas. Todo
me es lícito, mas todo no edifica. Ella está emocionada por la ciudad, la arquitectura, el diseño, la gente. Y el padre no veló por eso. Y la madre tampoco. Y trajo entonces deshonra. Trajo deshonra, dolor, fracaso. Y cuando estos hombres, Simeón y Leví, hermanos de ella, hicieron venganza por la violación de su hermana, entonces fue peor la situación. Se rebelaron la gente contra ellos. Y solamente la mano de Dios lo libró. Entonces vemos allí que hay cosas que hay que tomar. Que la Escritura quedó para que nosotros velemos con esas pequeñas cosas. Porque hay que edificar en el camino del Señor. Hay que construir en el camino del Señor. Si queremos que las cosas marchen de bien a mejor o a excelencia, necesitamos poner de nuestra parte. Necesitamos tomar lo que la palabra dice. Mira bien, fíjate bien en esto. Presta oído, inclínalo, hace reverencia ante esta palabra. Sé diligente en conocer esta cosa. Ahora vemos el descuido que hubo en estos hombres y lo que trajo. Ahora vemos también que por un banquete, la reina Esther en el capítulo 5, en el capítulo 7, hizo 2 banquetes. Y vemos que el banquete trajo al rey la primera vez. Y después usó nuevamente, hizo otro banquete, otra comida, otro como dice, deleite. El banquete conquista los placeres. Ahora hay que velar, hay que estar velando. Cuando Darío hizo banquete, el capítulo 5 del libro de Daniel, hizo banquete y llamó. Vemos entonces que la mano de Dios se apareció y marcó en la pared, escribió sentencia de juicio. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el placer, por la emoción. Y trajeron los vasos sagrados, los utensilios santos de la casa de Dios, que fueron llevados a Babilonia, que nunca lo habían sacado, le habían dado su lugar, que era un vaso sagrado, santo, y que no deberían tocarlo manos inmundas. La emoción del rey Darío, ¿verdad? La emoción. Vamos a leerlo acá. ¿Qué hizo? Que cometiera un gran pecado. Y Dios cobró por eso. Entonces conseguimos que Tekel, Mene, Uparsin. Entonces aquí vamos. Cuando Belsasar, en el reinado de Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí es Belsasar, perdón. Esto no es el rey Darío, sino Belsasar. Y después viene el rey Darío. Ahí fue cuando cae el rey. Entonces conseguimos que bebieron vino, se embriagaron, se emocionaron. Y mira lo que trajo: muerte. Por eso es que por placer se hace el banquete. Pero hay que saber hacer el banquete. Cuidado. La Biblia dice que Dios hizo banquete y hará banquete, ¿verdad? Hay un banquete, una celebridad que el Señor va a hacer en el monte de Sión. Y este es el capítulo 26 del libro de Isaías. Ok, Jehová hará banquete.
Pero hay que saber hacer la celebridad. Tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento, tiene su día, tiene su lugar. ¿Por qué y para qué? Y cuando tú hagas banquete, dice, llamas a los pobres. Cuando tú hagas banquete, llamas a los pobres. Los que no te pueden recompensar. Los que van a estar sujetos a lo que tú le vas a dar. Tú sabes. El Señor dice, tú sabes cómo hacer un banquete. Por eso es necesario aprender a hacer un banquete, una celebridad. Dominio propio. Esto sí, esto no. No hacerlo como lo hacen muchos. Hay que tener dominio propio. Y que no se nos escape de nuestras manos. Hay que tener dominio sobre lo que tú vas a hacer. Tiene que tener visión sobre lo que va a hacer. Tiene que tener definiciones. Tiene que trazarte meta donde tú quieres dar con el banquete, en qué quiere llegar. Como Esther hizo banquete y ella tenía una visión. ¿Ves? Un blanco. Era declarar el rey quién era el malvado, el traidor del reino, el que deseaba el mal, la destrucción. Tuvo una visión. ¿Ves? Trazó una línea. Tenía un blanco, un objetivo donde tenía que dar, con lo que tenía que dar. Y así lo logró. Tuvo dominio, dominio propio. Tú sí que sabes hacer las cosas. No llevarlo por emociones. O hacerlo de la manera que la gente mundana lo hace. O aquel que no conoce a Dios. Huye de las pasiones juveniles. Los padres de Sansón también se dejaron llevar por Sansón. Sansón quería manipular a los padres. Déjame hacer banquete, déjame celebrar con los jóvenes. ¿Con qué joven celebra? ¿Qué celebra? ¿Ah? Mira lo que trajo. Entonces, cuídate, joven. Acuérdate que la juventud y la adolescencia también será juzgada. Porque en la adolescencia y la juventud se comete pecado. ¿Por qué Job sacrificaba? Pues sabía que algo estaba andando mal. Entonces a los hijos hay que instruirlos en el camino del Señor. Y desde temprano hay que ponerlos en cargos en la obra del Señor. Porque cuando fueren viejos no se aparten de ese camino, de esa instrucción. Hay que demandar a Dios, pero hay que esforzarse a cumplirlo. Amén. Entonces el hombre que no quiere fracaso, derrota, llanto, lamento en la familia, en sus hijos, entonces tiene que poner más diligencia en las cosas que he oído. Mirar bien en la palabra de Dios. Inclinar el oído a esa palabra. Hacer reverencia a la palabra. Que la palabra está percibiendo y diciendo por dónde se puede meter el enemigo. Dónde puede traer fracaso, derrota, llanto. A su nombre. ¿Vive o no vive? Esta es la palabra de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Aquí está la orientación del Señor. Hijos, sé obediente en todo a vuestros padres. Obedezcan a vuestros padres. Se recomienda la Escritura. Colosenses 3:20. ¿Verdad? Obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Para que llegue a ser una hija, una mujer sabia, entonces debe sujetarse a las enseñanzas como fue Adasa, sujeta a su padre Mardoqueo, y llegó a ser una mujer sabia que edificó su casa, que trajo salvación a su pueblo, a su gente, alegría, gozo, y celebraron después
establecieron la fiesta del Purim, quedó establecida. Entonces, ¿quién será una mujer sabia? Aquella que en la niñez es instruida en las cosas de Dios y se sujeta y obedece las enseñanzas que Dios le da a través de su padre. Ella llegará a ser una mujer sabia, sujeta a su padre, y en lo que su padre diga, eso es. Amén. Cuando Pablo habla sobre respecto a las jóvenes, respecto a las vírgenes, él habla que la potestad la tiene el padre, y el padre decidirá con esa hija, con esa doncella, con esa virgen, si entregarla a matrimonio o dejarla consagrada para Dios. Imagínate la potestad que dice la Biblia, cómo tiene su padre potestad sobre la hija. Todo depende de la autoridad que el padre haya ejercido, ejecutado, enseñado sobre su hija. Y su hija entonces sujeta a la palabra, sabiendo que la enseñanza de su padre es para lo mejor, para construcción, para el bien de ella y de todos sus días en la tierra. Capítulo 7 del libro de 1 Corintios. Pablo habla sobre esto, cuando habla sobre el matrimonio, cuando habla de las parejas, cuando habla de los solteros, de las casadas, de las vírgenes. Entonces aquí, esto es la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra del Señor y debemos tomarlo. Entonces dice aquí, y dice aquí, esto digo para vuestro provecho, para no tender los lazos, sino para ser honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca si se casa. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Amén. Ve la potestad que aparece en la Biblia sobre un padre, sobre hijas. ¿Y cómo se llega a cumplir esto? Si el padre instruye a su hija en el temor de Jehová. Si la instruye en el camino del Señor, dándole lo mejor, sabiendo que lo que le ha enseñado y le está enseñando es para que eso sea para edificación, para traer felicidad, alegría, gozo a ella y a la familia. Amén. Entonces hay que tomar las enseñanzas de un padre, las orientaciones, los consejos. La hija debe oír a su padre y sujetarse a su padre, escuchar a su padre, recibir los consejos y preguntar a su padre y las orientaciones de su padre. Amén. No escucho nada. Dale un aplauso por el Señor ahí. Dale un aplauso al Señor, que se oigan los aplausos. Gloria a Dios. A su nombre. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no nos conviene andar por emoción, emocionado y querer ser igual a los demás o hacer las cosas igual a los demás. Hay que hacerlo de igual a lo que dice la Biblia, como fueron ellos, los hombres sabios, padres prudentes. Tomar el buen consejo, la buena obra que hicieron estos padres y desechar lo malo, el descuido, la negligencia, la imprudencia, donde se pelaron, donde se descuidaron, dejarlo a un lado. Tomar lo que nos alerta y nos apercibe para que no caigamos donde cayeron ellos. Amén. Bueno, con esta palabra termino. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vive para siempre, Padre. He predicado tu palabra, Señor, en esta hora. Gloria. Gloria. Gloria.
tu palabra haya sido una revelación a los corazones, Señor. Oh Padre, que te hayas revelado en cada corazón, en cada mente, en cada pensamiento.